Imagina, solo por un instante, un sitio donde el futuro de imperios y la vida de reyes dependían de una sola mujer. Susurros entre vapores ancestrales decidían el destino de naciones enteras. ¿Podemos creer en el poder inescrutable de esa profecía divina? ¿O fue todo una ingeniería maestra de manipulación política? Hoy nos sumergimos en el corazón de la Grecia milenaria para desentrañar los enigmas del oráculo de Delfos, un lugar que te dejará cuestionando la verdadera magnitud de su influencia. Si te apasionan los relatos que te obligan a dudar de lo real, suscríbete ahora, para no perderte nuestras siguientes incursiones en el pasado. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple rincón rocoso en la antigua Grecia pudo convertirse en el epicentro espiritual de todo un mundo? Un lugar donde el aliento de los dioses se sentía casi palpable. Es una historia que te atrapa, te juro, porque antes de que el oráculo de Delfos se transformara en la poderosa institución que conocimos, hubo un inicio, un nacimiento envuelto en misterio y leyendas que nos susurran desde las profundidades del tiempo. Imagina por un instante, si puedes, un lugar donde la tierra misma guardaba secretos ancestrales, esperando ser revelados. Pues bien, nos transportamos ahora a las escarpadas laderas del Monte Parnaso, en la Grecia continental. No era un sitio cualquiera, no señor. Desde la noche de los tiempos, antes incluso de que Apolo pusiera un pie allí, este enclave ya era considerado sagrado. La leyenda más antigua nos cuenta que este rincón del mundo pertenecía a Gea, la madre tierra misma, la primigenia diosa que todo lo engendró. Ella custodiaba allí un santuario, un lugar de poder telúrico donde la profecía brotaba de las entrañas de la tierra. ¿Puedes sentir esa energía primigenia? Es un pensamiento que te pone los pelos de punta, ¿verdad? Pero, como toda buena historia, esta tiene su drama y su giro inesperado. Gea no estaba sola. La guardianía de este lugar tan especial recaía en una criatura formidable, un ser tan antiguo como las montañas que lo rodeaban, una inmensa serpiente, el terrible Pitón. Sí, has oído bien, una serpiente colosal. Pitón, un monstruo que sembraba el terror y protegía el oráculo de Gea con una ferocidad inquebrantable. Era su dominio, su territorio indiscutible. Y aquí es donde entra nuestro héroe, el joven dios Apolo. Impulsado por una venganza divina, o tal vez simplemente buscando establecer su propia influencia en el panteón olímpico, Apolo decidió reclamar este lugar para sí. Imagina la escena, el dios de la luz y la música, radiante y resuelto, enfrentándose a la oscuridad ancestral de la serpiente. Fue una batalla épica, una pugna de proporciones cósmicas, de esas que cambian el curso de la mitología para siempre. Apolo, con sus flechas infalibles, finalmente derrotó y dio muerte a Pitón. Este acto no fue solo una victoria heroica, fue una reclamación. Al derramar la sangre de Pitón en ese sitio, Apolo se hizo con su poder, purificando el lugar y fundando su propio oráculo. Desde ese momento, el lugar que antes era de Gea y Pitón, pasó a ser el santo grial de Apolo. Y para conmemorar su victoria, se erigió un templo magnífico, un testamento a su fuerza y sabiduría. Es aquí donde la historia de Delfos, como lo conocemos realmente, empieza a forjarse. Este santuario no era solo un edificio, era el pulmón del mundo espiritual. Ahora, ¿cómo se manifestaba esta profecía? ¿Quién era la voz de Apolo en la tierra? Aquí es donde conocemos a la enigmática sacerdotisa, la Pitia. No era una erudita, ni una mujer de noble cuna elegida por su linaje. No. La Pitia era, en esencia, una mujer sencilla, una habitante local que Apolo elegía personalmente. Una vez seleccionada, ella se convertía en el conducto, el vaso mortal a través del cual el dios pronunciaba sus oráculos. Piensa en ello. Una mujer normal, de repente investida con la capacidad de hablar directamente con los dioses. ¿No es eso fascinante? Su vida cambiaba por completo. Se dedicaba enteramente al servicio de Apolo, viviendo una vida de pureza y ascetismo dentro del templo. Ya no era ella misma. Era la voz de lo divino. Su identidad personal se disolvía en la de su sagrado deber. Era un honor inmenso, sí, pero también una carga tremenda. Imagina el peso de saber que las palabras que salen de tu boca pueden alterar el destino de ciudades enteras.
de reyes y de imperios. Esa es la soledad y la grandeza de la Pitia. Pero, ¿por qué Delfos? ¿Qué hizo que este lugar, y no otro, se convirtiera en el ombligo del mundo antiguo, el Ompalos? Hay varias razones, y todas ellas contribuyeron a su leyenda. Primero, su ubicación geográfica. Situado en el centro de la Grecia continental, accesible desde el mar y tierra adentro, era un punto de convergencia natural. Segundo, y quizás lo más importante, la propia naturaleza del lugar. Los antiguos griegos creían que el ónfalos, una piedra sagrada que representaba el centro del mundo, había sido arrojada por Zeus. Y claro, ¿dónde aterrizó? En Delfos. Esta piedra, un trozo de mármol cónico que a menudo se representaba con una red de lana alrededor, no era solo un símbolo, era una afirmación tangible de su centralidad cósmica. Delfos se convirtió, pues, en el punto de encuentro por excelencia entre lo divino y lo mortal. Era el lugar donde los mortales podían, de alguna manera, vislumbrar los planes de los dioses, donde la niebla del futuro se levantaba por un instante. Reyes de tierras lejanas, humildes agricultores, generales ambiciosos, todos peregrinaban a Delfos con la misma esperanza: obtener una guía, una señal, una chispa de conocimiento que les ayudara a navegar por las turbulentas aguas de la vida. Las ciudades-estado de Grecia, a menudo en conflicto, respetaban la neutralidad de Delfos, viéndola como una autoridad por encima de sus propias querellas terrenales. Esto le confirió un poder inmenso, casi inigualable. Era más que un oráculo, era un símbolo de la búsqueda humana de significado, de la eterna necesidad de comprender lo inexplicable. Era la prueba viviente de que, a pesar de la grandeza de los hombres y sus imperios, siempre había una fuerza mayor, un designio que podía ser revelado a través de las palabras de una mujer. Desde sus humildes comienzos como un santuario de Gea, hasta su transformación en el templo de Apolo, Delfos se cimentó como el corazón latente de la fe y la profecía en el mundo antiguo. Un lugar donde los ecos de los dioses aún resonaban en las almas de quienes osaban escuchar. Era el alba de una era de profecía, un tiempo en que el destino no era solo una palabra, sino una sentencia dictada por las Pitias, esas enigmáticas mujeres que inhalaban los vapores sagrados y hablaban en nombre de Apolo. Su poder era indiscutible, su influencia inmensa. Pero, ¿cómo funcionaba realmente este proceso? ¿Qué sucedía en el santuario para que estas profecías surgieran? ¿Era realmente un éxtasis divino o algo más terrenal? Eso, amigo mío, es lo que vamos a desentrañar a continuación. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se sentía estar parado frente a la voz de los dioses? Después de un viaje arduo, de superar pruebas y de esperar tu turno con el corazón en un puño, finalmente llegaba el momento. No se trataba solo de una consulta, sino de una interacción, un drama sagrado que se desplegaba ante tus ojos y que prometía desvelar los hilos invisibles de tu destino. Hoy vamos a penetrar en el Aditon, el santuario más recóndito y misterioso del templo de Apolo, para desentrañar la mecánica de este enigmático ritual. ¿Estaban los antiguos griegos presenciando un éxtasis divino puro? ¿O había una explicación más terrenal, una ingeniosa puesta en escena que jugaba con las expectativas humanas? Prepárate, porque lo que vas a descubrir te hará cuestionar la frontera entre lo sagrado y lo científicamente explicable. Imagina la escena. Un solicitante, quizás un rey poderoso, o un simple ciudadano atormentado por una decisión crucial, llega a Delfos. Tras las ofrendas y las purificaciones rituales, se le permite el acceso al interior del templo, pero antes de que pueda formular su pregunta, debe pasar por un proceso que hoy nos parecería extravagante. La estrella de este drama no es otra que la Pitia, la anciana o joven mujer que servía como el conducto viviente de Apolo. Ella no era una simple adivina, era un vaso, un puente entre el plano mortal y la sabiduría olímpica. Su preparación era tan elaborada como vital. Se bañaba en las aguas gélidas de la fuente Castalia, purificándose no solo el cuerpo, sino también el espíritu. Bebía de la fuente Casotis, cuyas aguas, se decía, corrían bajo el templo.
Masticaba hojas de laurel, el árbol sagrado de Apolo, que se creía que inducían visiones proféticas. Y luego, envuelta en velos y túnicas blancas, era conducida al corazón del santuario, el Aditón, un espacio al que solo ella, los sacerdotes intérpretes y un puñado de asistentes tenían acceso. Allí, en una cámara subterránea o semisubterránea, bajo la cúpula del templo, se encontraba el elemento más crucial y controvertido del ritual, una hendidura en la roca, una fisura en la tierra de la que emanaban vapores. Piénsalo, un templo construido sobre una grieta geológica. ¿Coincidencia? Algunos creen que fue el destino mismo quien eligió este lugar. La Pitia se sentaba sobre un trípode sagrado, justo encima de esta grieta, y comenzaba a inhalar esos vapores ascendentes. ¿Qué eran esos vapores? Durante siglos, la hipótesis más aceptada fue que eran alucinógenos, pero ¿de qué tipo? Los antiguos hablaban de un pneuma, un espíritu o aliento divino. Nosotros, con la luz de la ciencia moderna, hemos buscado explicaciones más concretas. Durante mucho tiempo, los historiadores y geólogos descartaron la idea de que una fisura tan pequeña pudiera emitir gases suficientes para inducir un trance. Pero en las últimas décadas, la investigación ha dado un giro inesperado. Se ha descubierto que la zona de Delfos es geológicamente activa, cruzada por fallas tectónicas, y, lo que es aún más fascinante, estudios recientes han encontrado indicios de la presencia de gases específicos emanando de estas fallas. Hablamos de etileno, metano e incluso dióxido de carbono. El etileno, en particular, es conocido por sus propiedades psicoactivas cuando se inhala en ciertas concentraciones. Puede inducir un estado de euforia, disociación, y sí, alucinaciones. Un éxtasis pero con un origen perfectamente terrenal. Imagínate a la Pitia, sentada en ese trípode, los vapores ascendiendo a su alrededor, el incienso quemándose, la atmósfera cargada de expectación y temor reverencial. Sus ojos se nublaban, su cuerpo comenzaba a convulsionar, sus palabras se volvían incoherentes, un galimatías de sonidos, gritos y frases fragmentadas, pronunciadas con una voz que a menudo no parecía la suya. Este era el momento del éxtasis, el momento en que Apolo, supuestamente, tomaba posesión de su espíritu. Para los testigos, era la prueba irrefutable de la intervención divina. Pero aquí entra en juego otro actor fundamental en esta intrincada coreografía: los profetas, los sacerdotes varones que servían como intérpretes. Ellos eran los guardianes del templo, los que conocían las leyes, los rituales, y sobre todo, cómo traducir el caótico torrente verbal de la Pitia en un lenguaje comprensible. Escuchaban atentamente, a veces transcribiendo, otras veces reconstruyendo, las palabras del oráculo. No era una tarea sencilla. A menudo, el vaticinio final se entregaba en hexámetros poéticos, un formato que le confería una autoridad y solemnidad indiscutibles. Aquí radica una de las claves del poder duradero de Delfos: la ambigüedad. Las profecías rara vez eran directas y claras, estaban tejidas con metáforas, acertijos y frases de doble sentido. Un ejemplo: piensa en Creso de Lidia, quien preguntó si debía atacar al imperio persa. La respuesta: si cruzas el río Jalis, destruirás un gran imperio. Emocionado por lo que parecía una luz verde, Creso cruzó el río y efectivamente destruyó un gran imperio, el suyo propio. La profecía se cumplió, pero no de la manera que él esperaba. Este era el genio de Delfos. No se equivocaba. La interpretación del suplicante era el problema. Este proceso, desde los vapores hasta la interpretación final, estaba diseñado para impresionar y para dejar una huella indeleble. Los sacerdotes no solo eran intérpretes, eran psicólogos. Conocían la política del momento, las ansiedades de los líderes y las creencias populares. Era su trabajo asegurar que las profecías fueran lo suficientemente amplias como para ser aplicables a múltiples resultados y lo suficientemente oscuras como para mantener su aura de misterio e infalibilidad. Esto les daba un poder inmenso. Podían influir en la guerra y la paz, en la fundación de colonias, en la legislación de las ciudades. Entonces, la gran pregunta que sigue resonando a través de los milenios:
¿Era todo una farsa cuidadosamente orquestada? ¿Una manipulación magistral de la fe y la política? ¿O realmente la Pitia, inducida por esos vapores terrenales, entraba en un estado alterado de conciencia que la hacía más susceptible a la recepción de información de un plano superior, de una inteligencia cósmica? Quizás la verdad se encuentra en algún punto intermedio, en esa fascinante intersección donde la biología, la geología y la psique humana se encuentran con la sed de lo divino. Lo que sabemos es que, por más de 1000 años, este ritual, esta mecánica de la profecía, fue el engranaje central de un poder que moldeó el mundo antiguo, y sus consecuencias, sus triunfos y sus tragedias son el relato que nos espera a continuación. ¿Imaginas la pesada carga de decidir el futuro de toda una nación basándote en unas pocas palabras, en un acertijo antiguo? ¿Estarías dispuesto a arriesgarlo todo por una visión borrosa, por una frase que podría interpretarse de 1000 maneras diferentes? Porque, mis amigos, aquí es donde el oráculo de Delfos se jugaba su última baza, donde su verdadero poder se ponía a prueba sin concesiones. Hoy vamos a sumergirnos en los momentos cruciales en que el destino del mundo antiguo se escribió con tinta de profecía, en las victorias gloriosas y en las trampas mortales que la Pitia tendió o desveló ante los ojos de reyes y pueblos. Nuestro primer protagonista es un hombre de leyenda, un rey inmensamente rico cuya fortuna se había vuelto tan legendaria como su orgullo. Creso, el monarca de Lidia. Era un hombre acostumbrado a que sus palabras fueran ley, a que sus caprichos se cumplieran al instante. Pero incluso un soberano como él, que poseía montañas de oro y ejércitos imponentes, sentía la punzada de la incertidumbre. Había escuchado el eco de un poder creciente en el este, el imparable imperio persa, y la duda roía su mente. ¿Debía lanzar sus fuerzas contra esta nueva y formidable amenaza? Quería saberlo todo, y para ello, envió emisarios por tierra y mar a todos los grandes oráculos conocidos, poniendo a prueba su habilidad, su veracidad, antes de confiar su destino a uno solo. Delfos, por supuesto, pasó la prueba de Creso con una revelación tan específica y acertada, sobre un evento que Creso había realizado en secreto, que el rey no tuvo ni una pizca de duda de su origen divino. Con su fe afianzada, llegó la pregunta crucial, la que sentía que cambiaría su vida para siempre. ¿Debo marchar contra los persas? La respuesta de la Pitia, susurrada entre vapores y gemidos que parecían venir de otro mundo, fue cristalina en su expresión, pero al mismo tiempo un abismo de ambigüedad en su significado. Sus palabras resonaron. Si un ejército lidio ataca a los persas, destruirá un gran imperio. Imagínense a Creso, de vuelta en su opulento palacio, escuchando el informe de sus mensajeros. Esas palabras resonaban en su cabeza, su mente ardiendo con la visión de la gloria, de su nombre grabado en la historia como el conquistador de un colosal imperio. Para él, la profecía no podía significar otra cosa que la caída de Persia. La advertencia, el sutil matiz, se disolvió por completo en la inquebrantable confianza que tenía en su propia fuerza y en su buena estrella. No se detuvo a analizar, a dudar, a considerar otras lecturas. Simplemente lo creyó con una convicción ciega, y con esa certeza imprudente, actuó. Lanzó sus ejércitos con una ferocidad y una seguridad que solo la promesa de la victoria divina puede inspirar. Pero, ¡ay! ¡Qué cruel e irónico giro del destino le esperaba! Creso marchó. Creso luchó con bravura. Y mis amigos, la profecía se cumplió a la perfección, con una fidelidad aterradora. Un gran imperio fue, sin lugar a dudas, destruido. Lamentablemente para Creso, para la historia y para el propio rey, ese imperio era el suyo propio. Su floreciente reino de Lidia, con todas sus riquezas y su poderío militar, cayó de forma estrepitosa ante las arrolladoras fuerzas de Ciro el Grande. Su fortuna inmensa, su hegemonía, su legado, todo se desvaneció en el torbellino implacable de la guerra. La Pitia, con su lenguaje elíptico, no había mentido. No, simplemente había ofrecido una verdad con doble filo, dejando la interpretación en manos de un mortal que, impulsado por su soberbia,
Deseaba desesperadamente creer su propia versión de la verdad. ¿Fue una trampa deliberada? ¿O una lección brutal y sin concesiones sobre la arrogancia humana y el peso monumental de la interpretación personal? Es una pregunta que aún resuena. Pero no todas las sendas forjadas por las profecías del oráculo conducían a la ruina por una interpretación errónea. Algunas, por el contrario, en manos de mentes verdaderamente sagaces y perspicaces, se convirtieron en la salvación inesperada. Avancemos unos siglos, a otro momento de crítica encrucijada para el mundo heleno, cuando una amenaza mucho más vasta y sobrecogedora se cernía sobre ellos. El imparable imperio persa, esta vez bajo el mando del ambicioso Jerjes I, estaba a punto de ahogar para siempre la incipiente libertad de los griegos. Atenas, la vibrante cuna de la democracia y la filosofía, se encontraba en una situación desesperada, con el miedo y la incertidumbre, siendo un veneno lento que paralizaba a la ciudad entera. Los atenienses, presa de un pánico colectivo y una angustia palpable, buscaron desesperadamente la sabiduría ancestral de Delfos, su última esperanza. La primera respuesta de la Pitia fue desoladora, una visión de destrucción total, una sentencia de muerte para la gloriosa ciudad y sus habitantes, que llenó de consternación a los mensajeros. Pero los atenienses, o al menos sus representantes más tenaces, no se rindieron. Con el corazón en un puño, suplicaron una segunda profecía, una pequeña chispa de esperanza, por tenue que fuera, y el oráculo, en su inescrutable y a veces misericordiosa sabiduría, concedió una respuesta adicional. Esta vez, las palabras eran algo distintas, algo más sugerentes, con un matiz enigmático. Solo una muralla de madera permanecerá inexpugnable y salvará a Atenas y a sus hijos. Imaginen el revuelo, la efervescencia en la bulliciosa asamblea ateniense. Una muralla de madera. ¿Qué oscuro significado ocultaba esta frase? Las deliberaciones eran acaloradas. Algunos, aferrándose a lo literal, pensaron en una cerca de madera real alrededor de la Acrópolis, una defensa a todas luces inútil e irrisoria ante la abrumadora fuerza persa. Otros, los más desesperados y derrotistas, vieron en ello una clara señal para huir de la ciudad, para abandonar sus hogares y buscar refugio en tierras lejanas. Pero entonces, en medio de la confusión y el temor, surgió una mente brillante, un estratega audaz y visionario, Temístocles. Él, con una perspicacia que trascendía lo puramente literal, ofreció una interpretación que, sin exagerar, cambiaría el curso de la historia occidental. Las murallas de madera, argumentó con una ferocidad y una convicción inquebrantables, no eran otra cosa que sus barcos, su gloriosa, ágil y poderosa flota naval. Él no solo vio la frase, sino la estrategia inherente, la única oportunidad real de supervivencia. Y así, bajo la dirección magistral de Temístocles, Atenas llevó a cabo una evacuación masiva de su población y apostó absolutamente todo a su flota naval. El resultado fue la legendaria batalla de Salamina, una de las victorias navales más decisivas en la historia militar, donde la pequeña pero estratégica flota griega, en su muralla de madera flotante, derrotó estrepitosamente a la gigantesca y arrogante armada persa, salvando no solo a Atenas, sino a toda Grecia y, con ella, el valioso germen de la civilización occidental. Aquí, la ambigüedad de Delfos no se manifestó como una trampa, sino como un catalizador poderoso para la genialidad humana. Un empujón crucial hacia la solución correcta que, de otra forma, quizá la desesperación no les hubiera permitido vislumbrar. Estos dos relatos contrastantes, el trágico destino del opulento Creso y la milagrosa salvación de Atenas, nos revelan la esencia misma, la verdadera alma del oráculo de Delfos. No era una simple máquina de respuestas binarias de sí o no. Era más bien un espejo complejo y multifacético, un enigma viviente que reflejaba no solo las posibles sendas del futuro, sino también la propia, y a menudo errática, naturaleza humana. Sus profecías eran, en su mayoría, verdades a medias, declaraciones elípticas, pero, y esto es crucial, siempre eran verdades en su núcleo. La clave de su poder residía en la capacidad, o la falta de ella,
de quien las recibía para desentrañar su verdadero y profundo significado, o, por el contrario, para proyectar sus propios deseos, sus miedos y sus prejuicios en esas palabras sagradas. Era una trampa sutil, sí, pero no una de engaño directo o de falsedad. Era la trampa existencial de la interpretación, el desafío intelectual y espiritual que ofrecía la Pitya a la sabiduría, a la astucia y, sobre todo, a la humildad de aquellos que acudían a consultarle. Piensen por un momento en la brillantez del sistema. Si la profecía era demasiado clara, ¿dónde quedaba el aura de misterio, el inmenso poder divino, la indispensable necesidad de los sacerdotes para mediar y traducir? Si era, por el contrario, demasiado vaga e incomprensible, corría el riesgo de perder toda su credibilidad y su influencia. El equilibrio era intrincado, una cuerda floja tensada con maestría entre lo inescrutable y lo manifiestamente obvio, y en ese equilibrio residía su invencibilidad. Incluso en el ámbito personal, en la intimidad de las decisiones individuales, el oráculo ejerció un peso colosal. Pensemos en la famosa declaración sobre Sócrates, cuando la Pitya afirmó categóricamente que ningún hombre era más sabio que él. Esta no era una profecía de guerra o de la caída de imperios, sino una declaración filosófica y moral que no solo afirmó el camino de un pensador icónico, sino que, a su vez, lo condenó a un escrutinio constante y, eventualmente, a su trágico final a manos de la polis. El oráculo se inmiscuía directamente en la vida personal, en la profunda psique de los individuos, en la incansable búsqueda de la verdad que definía a Sócrates. Su influencia era tan profunda, tan omnipresente, que incluso las decisiones más aparentemente intrascendentes, las de un simple ciudadano que buscaba consejos sobre un matrimonio, un viaje comercial o la siembra de sus cultivos, podían verse irreversiblemente alteradas por una sola palabra, un gesto ambiguo, un susurro enigmático. El oráculo era un constante, un omnipresente recordatorio de que existía un plan superior, que el destino, aunque a veces confuso y laberíntico, se estaba tejiendo inexorablemente, y que la humanidad era solo una pieza en un tapiz mucho más grande y complejo. La verdadera genialidad de Delfos, el clímax de su poder y la razón de su longevidad, residía precisamente en esta espléndida ambigüedad calculada. Era un sistema diseñado para ser, en esencia, infalible. Nunca, jamás, estaba equivocado. Si la profecía se cumplía tal como se esperaba o deseaba, era la confirmación irrefutable de la voluntad divina. Si, por el contrario, tomaba un giro inesperado, trágico o contrario a las expectativas, siempre podía atribuirse astutamente a una mala interpretación del consultante, a su propia necedad, o a la inescrutable y siempre misteriosa voluntad de los dioses, que no podían ser comprendidos por mentes mortales. Era un mecanismo impecable, una obra maestra de la influencia psicológica, la gestión de expectativas y la estrategia política, todo ello disfrazado con el velo sagrado de la revelación divina. Así, el oráculo de Delfos, con sus profecías que a veces eran una bendición luminosa y otras una oscura maldición, una guía certera o un callejón sin salida moral, cimentó su posición inexpugnable como el centro neurálgico del destino en el mundo antiguo. No solo nos obligaba a mirar hacia un futuro incierto, sino que también nos impulsaba a la más profunda introspección, a la manera en que procesábamos la información enigmática y a la magnitud trascendental de nuestras propias decisiones y sus consecuencias. Nos enseñaba, en última instancia, que el destino es a menudo lo que nosotros mismos construimos con nuestras interpretaciones, con nuestra soberbia o con nuestra astucia, incluso cuando creemos estar siguiendo ciegamente el dictado de lo divino. Y entonces, queridos amigos, después de siglos de ser el latido mismo del mundo heleno, el faro que guiaba a reyes y comandantes, la inquebrantable voz de Apolo, el oráculo de Delfos, empezó a susurrar, a titubear y finalmente a sumirse en un silencio profundo e inquietante. Imagínense un árbol milenario, robusto, frondoso, que de repente empieza a secar sus hojas, rama por rama, lentamente, casi imperceptiblemente al principio, pero con una certeza que hiela el alma. Eso le pasó a Delfos. No fue una explosión dramática,
No fue un ataque repentino que derribara sus muros sagrados de la noche a la mañana. No, el ocaso de este epicentro espiritual fue una lenta erosión, un desgaste provocado por la marea implacable del tiempo, el cambio de las mentalidades y, sobre todo, el ascenso de nuevas creencias que redefinirían para siempre la relación de la humanidad con lo divino. Los primeros signos de debilidad, si miramos con atención, ya se veían cuando el poderío de Grecia, una vez hegemónico, fue cediendo paso a nuevas fuerzas. La conquista romana, por ejemplo, trajo consigo una forma diferente de entender el mundo. Los romanos, pragmáticos hasta la médula, sí, respetaban la antigüedad de Delfos, y Cicerón, ese prodigioso orador, incluso lo menciona, pero su dependencia, su reverencia absoluta, no era la misma. Tenían sus propias deidades, sus propios augurios, sus propias formas de desentrañar el futuro. El Senado romano no se arrodillaba ante la Pitia con la misma fe desesperada que lo hacían los reyes helenos. Delfos seguía siendo consultado, sí, pero ya no era el ombligo indiscutible del universo político y espiritual. Era más bien una reliquia venerada, un vestigio de una era gloriosa, pero no el timón que gobernaba el destino de un imperio tan vasto y conquistador. A esto se sumó un creciente escepticismo intelectual. Filósofos, pensadores, mentes agudas que ya no aceptaban la palabra divina sin un cuestionamiento profundo. Si la profecía era ambigua, si a menudo dejaba más dudas que certezas, ¿acaso no era una herramienta, quizás ingeniosa, quizás manipuladora, más que una conexión directa con los dioses? La duda, como una gota de agua constante, empezó a perforar la roca de la fe incondicional. La gente seguía yendo, sí, por costumbre, por superstición, por un atisbo de esperanza, pero la esencia, la convicción inquebrantable, se desvanecía en el aire. Y luego llegó lo que se convertiría en el golpe de gracia, no un martillo demoledor, sino una inundación que cambió el paisaje para siempre, el ascenso del cristianismo. Imaginen un mundo acostumbrado a un panteón de dioses, cada uno con sus caprichos, sus esferas de influencia, sus templos y sus ritos, y de repente, una nueva voz resuena con una fuerza tremenda. Un solo Dios, un solo camino, una verdad universal y exclusiva. El mensaje cristiano era radicalmente distinto. Ofrecía una relación personal con lo divino, una promesa de salvación que no dependía de oscuros oráculos ni de sacerdotisas en éxtasis. La idea misma de intermediarios humanos, de rituales complejos y de deidades múltiples, empezó a ser vista no solo como obsoleta, sino como algo peligroso, idolátrico, incluso demoníaco por los nuevos creyentes. Las visiones de la Pitia, que antes eran sagradas revelaciones, ahora podían ser interpretadas como engaños, trampas de espíritus malignos, o simplemente el delirio de una pobre mujer. Al principio, fue una coexistencia incómoda, pero a medida que el cristianismo ganaba adeptos y, crucialmente, poder político dentro del Imperio Romano, la balanza se inclinó de forma irremediable. Los emperadores romanos, una vez protectores del culto pagano, empezaron a abrazar la nueva fe, y con la conversión imperial, las cosas cambiaron drásticamente. El golpe final, el que sellaría el destino de Delfos y de tantos otros templos antiguos, llegó a finales del siglo IV, con el emperador Teodosio I. Sus edictos fueron catastróficos para el mundo pagano. Prohibió la práctica de cultos no cristianos, ordenó el cierre de templos, la disolución de sacerdotados. Esto no era solo una cuestión de fe, era una ley imperial. Lo que una vez fue el corazón del mundo, ahora era ilegal. Piensen en ese momento. Los sacerdotes de Apolo, los hieromnémones, los intérpretes. ¿Qué hacían? ¿Cómo afrontaban la orden de cerrar las puertas, de apagar los fuegos eternos, de silenciar la voz que había hablado por siglos? Debe haber sido un desgarro brutal, una agonía lenta. Las ofrendas cesaron, los peregrinos dejaron de llegar. Los caminos que antes bullían de vida, de esperanza, de temor, quedaron desiertos. Se cuenta, aunque las historias se mezclan con la melancolía, del fin, que la última sacerdotisa de Delfos, la última Pitia, ya no era una figura de poder inmenso,
Quizás era una anciana solitaria, su voz apenas un susurro que pocos escuchaban. Cuando un enviado del emperador Juliano el Apóstata, que intentaba desesperadamente revivir las viejas glorias paganas, buscó una última profecía, la respuesta fue, según algunos relatos, desgarradoramente clara, una admisión de la derrota, un eco de la muerte inminente. Dile al rey, el edificio ha caído, el agua clara se ha secado, ya no tiene la dársena, ni la hoja sagrada. La voz ha cesado, la fuente que hablaba se ha silenciado. Una sentencia lapidaria, pronunciada por el mismo oráculo que sellaba su propio final. Y así, poco a poco, lo que había sido el epicentro del mundo se convirtió en una ruina. Los tesoros, una vez protegidos por la santidad del lugar, fueron saqueados. Los edificios majestuosos, una vez rebosantes de vida y devoción, empezaron a derrumbarse, víctimas de terremotos, del abandono y de la naturaleza que reclamaba lo suyo. La arena y la vegetación cubrieron lo que alguna vez fue el ombligo del mundo, borrando lentamente las huellas de su inmensa gloria. El gran teatro se silenció, el estadio quedó vacío, y el templo de Apolo se convirtió en un montón de piedras, un fantasma de lo que había sido. El silencio final del oráculo de Delfos no fue un grito, sino un largo y triste suspiro que se perdió en las montañas. Un silencio que duraría siglos, hasta que las excavaciones arqueológicas, muchos años después, empezaron a desenterrar sus restos, a devolvernos fragmentos de su grandiosidad, trozos de un pasado que creíamos perdido para siempre. Pero incluso en su silencio, el legado de Delfos es imborrable. No solo por las ruinas que hoy podemos visitar y admirar, o por la influencia que tuvo en el arte, la arquitectura y la literatura griega. Su verdadero legado reside en lo que nos recuerda sobre la eterna fascinación del ser humano. La fascinación por conocer su futuro, por entender su destino, por buscar respuestas a las preguntas más profundas de la existencia. Delfos fue un espejo de nuestra propia psique, de nuestra necesidad de creer en algo más grande, de encontrar un significado en el caos. Nos enseña sobre el poder inmenso de la fe, la fragilidad de las instituciones ante el cambio, y la delgada, casi imperceptible, línea que a veces separa la inspiración divina de la interpretación humana, la profecía genuina de la manipulación hábil. Fue un testimonio vivo de cómo una sola voz, envuelta en misterio, pudo moldear imperios y cambiar el curso de la historia. Y aunque su voz se apagó, su eco, el eco de su enigma, sigue resonando. Hasta nuestros días, instándonos a preguntar, ¿qué buscamos realmente cuando miramos hacia el futuro? Y sobre todo, ¿qué estamos dispuestos a creer? Así que, el oráculo de Delfos, ese epicentro de poder ancestral, nos deja pensando en nuestra eterna curiosidad por el mañana y la delgada línea entre la fe y la astucia. Fue una conexión divina, una manipulación brillante o ambas, su eco resonó y moldeó el mundo antiguo. ¿Qué piensas tú? ¿Realmente vaticinaba el futuro o era una herramienta política maestra? Cuéntame en los comentarios. Y si te fascinan estos misterios, comparte este viaje y explora más en el canal.